Tras meses de confinamiento, muchas industrias, comercios, negocios y otros gremios se han visto tan golpeados que temen estar a punto de desaparecer. El dilema es cómo reiniciar la actividad, reabrir las puertas y prestar servicios al público sin ponerlo en riesgo de infección en la era del distanciamiento social. Y muchas también han cambiado de giro para ayudar durante la contingencia. En Moreno, a las afueras de Buenos Aires, ha reabierto Idero Arquitectura, que fabrica edificios y casas con llave en mano. La empresa no está violando la cuarentena que rige en Argentina. Todo lo contrario, se ha puesto a producir al costo o incluso a pérdida módulos de salas donde se reciba y clasifique a los pacientes de coronavirus antes de ingresar a los hospitales. Idero está fabricando 10, tiene 4 pedidos más, pero necesita donaciones para concretarlos. Lucas Salvatore es uno de sus accionistas. ¿Cómo se nos ocurrió vamos a ayudar en esta etapa? Un poco pensamos qué podíamos hacer con lo que sabemos hacer. Nosotros barbijos no sabemos hacer, digamos. Dijimos, bueno, hagamos algo que sabemos hacer, como construir bien y rápido. Y pusimos el equipo de diseñadores a trabajar urgente. Salvatore no es el único fabricante solidario. Jorge Weissman trabaja como operador en televisión y en sus ratos libres hace impresiones 3D. Ante la pandemia, él y otros 9 impresores crearon la campaña Contagiando Ayuda para producir máscaras para médicos, enfermeros y personal de las fuerzas policiales y militares. Ya entregaron 1000 y se financian con donaciones. Es realmente desesperante el miedo que tienen ellos, que están en la primera línea del contacto con el virus. Ya hemos entregado a 15 hospitales, pero podemos entregar solamente por lo limitado de nuestras máquinas. Hemos puesto un límite de 15 máscaras por hospital. Hemos cerrado la lista de inscripción en unos 3-4 días. También en los barrios con menos recursos hay vecinos que se han puesto a producir contra el virus. Diego Bartalota es subsecretario de Economía Popular de Avellaneda, otro municipio del Gran Buenos Aires. Con Norma Morales, coordinadora de 6 cooperativas textiles de la organización Barrios de Pie, se les ocurrió producir insumos para personal sanitario, barrenderos, cocineras de comedores populares y otros trabajadores que deben salir a la calle. El coronavirus tiene 2 efectos, uno que es principalmente sanitario, pero también acarrea un gran problema económico. Por eso estas cooperativas dejaron de producir ropa y banderines y ya elaboraron 15.000 barbijos, 2.000 botas quirúrgicas, 3.000 camisolines y 1.000 cofias. Desde acá nosotros tenemos que aportar algo para poder combatir el coronavirus. Y ese aportar algo es lo que estamos produciendo hoy. Los barbijos para todos y todas nuestros compañeros para que nos podamos cuidar. También las automotrices instaladas en Argentina como Daimler y General Motors analizan cómo colaborar en la producción de respiradores. Pequeños y grandes están unidos en la lucha contra el coronavirus. Como en otras crisis del pasado, en la del coronavirus, algunos ciudadanos se hunden en la angustia, mientras otros reaccionan con soluciones a la vez económicas, sociales y sanitarias. El oasis, la excepción, el ejemplo. Así le llaman a Uruguay distintos medios de la región ante su exitosa estrategia contra el nuevo coronavirus. De hecho, como la tasa de contagio se ha mantenido baja y el sistema de salud nunca llegó a verse comprometido, el país ya lleva semanas abriendo actividades, entre ellas el sector de las producciones audiovisuales. Luces, cámara, acción. Son palabras que dejaron de escucharse por la pandemia del nuevo coronavirus que paralizó a la industria audiovisual en el mundo. Pero en Uruguay las cámaras ya están grabando de nuevo gracias a la buena gestión del país sudamericano de la crisis por COVID-19. Uruguay hoy en día es el único país de Latinoamérica que está habilitado para filmar y eso genera que muchos clientes de otros lados que tienen publicidades que filmar vengan a Uruguay y cuenten con productores acá para realizar todas esas producciones. Según la Asociación de Productores y Realizadores de Cine de Uruguay, hasta julio había unos 30 proyectos de comerciales publicitarios confirmados para Argentina, México, Colombia y Perú. Por ahora las producciones deben contar con un número reducido de personal, pero el sector tiene la intención de pasar a trabajar con equipos mayores. Los rodajes son
con protocolos son más chicos, se usa menos personal, se usan menos actores, o sea, se hace todo más reducido, es un poco más lento, digamos, ciertos procesos por los protocolos de seguridad. La industria también aboga por ampliar el llamado cash rebate, un mecanismo que existe en varios países por el cual el Estado devuelve a las productoras extranjeras parte de su inversión. Por ejemplo, con la serie Conquest de Netflix, Uruguay le devolvió a esa producción $400.000 y recuperó otros $438.000 en impuestos. El Estado recaudó así $38.000 gracias a esta herramienta. Estamos encantados de que el audiovisual ha estado a la altura de las circunstancias y la buena lucha que se ha tenido contra la pandemia ha permitido que se esté rodando y que por lo tanto una generación ya muy madura esté produciendo muchísimo antes que ningún otro país de América Latina y antes que muchos en el mundo. En 2020, Uruguay fue uno de los países destacados en el Marché du Film de Cannes, contraparte comercial del afamado festival que este año se celebró en línea. El sector audiovisual uruguayo exporta alrededor de $20 millones anuales en promedio. La crisis por la pandemia durante este 2020 ha provocado eventos culturales cancelados, instituciones culturales cerradas, prácticas culturales comunitarias suspendidas, aumento del riesgo de saqueo de sitios culturales y artistas en situación de precariedad económica. Pero también ha afectado la diversidad cultural en sí. La pandemia de COVID-19 pone en peligro la diversidad cultural del mundo, pues los tiempos de crisis conducen a la concentración y a la uniformidad, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el Día Internacional de la Diversidad, el organismo llamó la atención sobre la necesidad de continuar los apoyos a los esfuerzos que durante la pandemia han buscado promover la cultura y la diversidad. Agregó que se han visto florecer iniciativas que han renovado el interés por las prácticas culturales en todo el mundo y han puesto de relieve su abundante riqueza, señaló Andrew Azoulay, directora general de la UNESCO, en un mensaje con motivo del día. Como parte de los esfuerzos del organismo, informó que la puesta en marcha del movimiento Resiliar, que tendrá como objetivo buscar las formas de fomentar la protección y promoción de la diversidad cultural en el contexto de la pandemia. Habitualmente, tatuarse la piel es considerado como una actividad riesgosa por la posibilidad de contraer infecciones, desarrollar alergias o mala cicatrización, o incluso contraer enfermedades como la hepatitis a través de las agujas que se utilizan. En la nueva normalidad, con el nuevo coronavirus causando estragos, esta actividad ha cobrado nuevos tintes de riesgo. La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus ha afectado notablemente a la economía del arte corporal. Los tatuadores, debido a la naturaleza de su oficio, son los primeros perjudicados. En Colombia, hasta ahora están empezando a abrir la mayoría en estudios privados donde la afluencia de gente no es mucha, pero eso sí, aumentando las medidas de bioseguridad que ya tenían para brindar un servicio óptimo. Dani Martínico es un tatuador profesional y cuenta su experiencia con estas nuevas medidas. Sí es necesario, tanto por el cliente como por uno como tatuador, porque toda la asepsia lo que hace es aislar cualquier bacteria externa, pero cualquier bacteria interna que tenga alguna persona, pues eso no tanto. Entonces estas medidas adicionales lo que hace es proteger, digamos, las partículas de la saliva, de la respiración. Asimismo, mantiene rigor con sus clientes, que vayan de sus casas directamente a las citas para tatuarse y que usen también el tapabocas. Durante toda la sesión es importante tener el tapabocas por seguridad tanto del tatuador como del cliente. Entendamos que la esencia de todas estas normas es protegernos unos a otros, que podamos seguir con nuestra vida normal, pero pues tomar una conciencia de que tenemos que cuidarnos. El riesgo sigue latente, sigue el contacto de la tinta con la piel. No se puede tatuar a la gente manteniendo la distancia, pero ante todo se minimiza la posibilidad de algún contagio. Bueno, pues siempre existe un riesgo. Pues digamos en todos los gremios, en toda la economía, pues siempre de ahora en adelante va a existir un riesgo.
pero pues esto lo que hace es minimizar al máximo ese riesgo. Así las cosas, los tatuadores en Colombia poco a poco comienzan a lanzarse y a levantar el negocio, de pasar a tener agendas llenas a retomar lo que el COVID paró por cerca de 3 meses. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ARTEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.